Rosa de mármol. Tengo un recuerdo de Toscana que en estas líneas quisiera revivir. Estábamos en Pisa y Mauro Julín, mi inseparable compañero de viaje, y yo habíamos tenido un día activísimo. En movimiento desde el alba, habíamos recorrido aquella gentil hijuela de los Apeninos, sus monumentos, sus paseos solitarios, sus encrucijadas, sus puentes de mármol, sus murallas, sus ruinas, sus risueñas cercanías, su dome, su baptisterio, su campo santo cementerio de cementerios, su torre inclinada atrevimiento de Bonano y Sanfrediano, San Nicolo, San Paolo, la Academia de Bellas Artes, el Palacio Ducal, la Universidad del siglo XII, el Museo Zoológico, las termas romanas, nada escapó a nuestra curiosidad infatigable. Llegó la noche, un plenilunio de julio. El cielo estaba espléndido, flotaban hacecillos de luces pálidas que aquí se abrillantan, allá mueren, más allá se reflejan, acullá tranzan con la sombra, y en todas partes acariciaban con dulce tibieza. La brisa pasaba ligera, como si hurtando al paso perfumes, huyera fugitiva. Besos luminosos parecían descender hasta el granito de las calles, muy duro para romperse, pero generoso para dejar vivir hierbecilla menuda que crece entre las piedras. A lo lejos, los edificios interrumpen el panorama del cielo. Mármoles y bronces destácanse en palacios, catedrales y conventos. Restos de ruinas se apoyan en los muros de aquellos, y entre unos y otros rompen el poético cuadro vulgares construcciones de la época a través de cuyas puertas y ventanas se denuncia alguna vida. Allí, espaciosa acera, un muelle de losas de Carrara y apretada hilera de árboles, los troncos en la sombra, las ramas entrelazadas como seres que se aman, y por los intersticios huecos que la luna invade para bordar rieles sobre el mármol de la acera. Luego el río, el Arno, galante fertilizador de huertos en la campiña, aquí esclavo de cauce artificial que lo cautiva. Discurre rumoroso lamiendo rocas de la orilla, pilares de los puentes, embarcaciones atadas a las márgenes. Parecía un espejo colocado bajo el cénit de un astro. En el fondo de la corriente veíase ondulante la luna, y hacia las riberas reflejábanse los edificios de la avenida, semejando una ciudad de palacios invertidos, de tembladores muros. Por momentos, otros rumores sumábanse al conjunto. Un grupo de paseantes comentando los trabajos exhibidos en el escaparate de un estatuario, un carromato con aperos calabreses rodando por la vía pública, vendedores de flores prendiendo nardos y francesillas en el ojal de los transeúntes, el vocerío de los vendedores de cerveza con nieve, las últimas noticias de Roma pregonadas por muchachos vendedores del Capitán Fracasa, alguna música lejana y a la distancia el sordo rodar de algún arrastre de la estrada ferrata. Nos acercamos a un café y ocupamos una mesita de las colocadas en la acera, bajo un toldo de colores. En ese momento una orquesta callejera detúvose ante nosotros, armó los atriles y empezó a tocar. Hacía de director una mujer, una joven como de 25 años que llevaba los ojos cubiertos por grandes gafas azules. Tocaba ella el arpa con delicadeza, con dulzura exquisita. Tocó la orquesta diversos trozos de música italiana, después de lo cual tomó la arpista una pequeña bandeja de metal y recorrió los grupos alcanzando algunas monedas. Era la limosna del arte. Al extenderse la mano del arpista, parecía que temblaba. Si una moneda caía en la bandeja, los labios de la joven se agitaban imperceptiblemente como formulando una palabra de gratitud. Si algún indiferente volvía la cara al alargar ella la mano, después de un instante de duda,
Ligero rubor le coloreaba el semblante. Llegó junto a nosotros. Pudimos observar entonces que aquella mujer era bellísima. Echamos en la bandeja algunas monedas. Tome usted, señorita, dijo Mauro. Le damos las gracias. ¿Por qué, caballero? Repuso con sorpresa. Porque con sus melodías ha revivido usted en nosotros agradables recuerdos. ¿Quiere usted convencerme de que he tocado tan bien? Por lo menos lo bastante para conmovernos. Pobre de mí, una artista callejera, casi mendiga. Oh, no, una verdadera artista. Para convencerla, permítame que le haga una súplica. ¿Cuál? Una modesta invitación. Siéntese y tome algún refresco. Es usted muy atractiva. Uno mi ruego al de mi amigo, dije yo, viendo que vacilaba. Nos inspira usted simpatías. Pronto hemos de partir y acaso a su lado aprendiéramos algunas costumbres toscanas. Debimos inspirarle confianza, porque dando a sus compañeros la consigna de seguir tocando en otro corro, tomó asiento junto a la mesita. Le ofrecí una copa de licor, pero a pesar de haber alargado mi brazo hasta cerca de ella, permaneció inmóvil. Me sentí desconcertado ante aquella descortesía, pero dominé mi contrariedad en tanto que Julín le ofrecía un dulce. A este nuevo obsequio correspondió con igual inmovilidad. ¿Cómo? Dijo Julín. ¿La obsequiamos y nos desaira? ¿Qué dice usted, señor? Que le ofrecimos dulces y usted... Ah, deben perdonarme. Veo que no se han fijado ustedes en una de mis desgracias. ¿Desgracia? Sí, soy ciega. ¿Ciega? Miren ustedes. Y alzándose las gafas, nos dejó ver dos cuencas vacías, una mutilación horrible que para siempre privó de luz a la infortunada. Tiene usted razón, dije. Esa es una gran desgracia. Ahora comprendo por qué no aceptaba usted nuestros obsequios. No los veía. Hay, sin embargo, mucho aplomo en sus movimientos y disimula perfectamente su carencia de vista. La costumbre, toco el arpa, canto y el instinto, los rumores orientan. Recojo lo que me dan y vuelvo al grupo de mis compañeros. Mauro había sacado su libro de memorias y anotado aquellos detalles. ¿Y cómo se llama usted, señorita? Insistí yo. Rosa. Pues bien, señorita Rosa, toca usted el arpa con una maestría admirable. Me juzga usted con bondad. Desde niña aprendía, pero eso entre nosotros es muy vulgar. ¿Y ha dicho usted que ser ciega es una de sus desgracias? ¿No es usted feliz en medio de su infortunio? ¿Feliz? Cuando veía soñé algunas veces en serlo. Ahora creo que el cielo me cegó para que no vieran mis ojos mi desgracia. Se expresa usted con un sentimentalismo discretísimo, señorita Rosa. Permítame que le diga, si no lo toma a impertinencia, que siento curiosidad por conocer ese pasado que la atormenta. ¿He ido demasiado lejos? No, caballero, ¿por qué? He hallado en usted una piedad a que no estoy acostumbrada, y fuera ingrata si no me dispusiera a complacerles. Ahora bien quisiera ver, sí, para envolverles en una mirada de gratitud. La ingratitud ha sido mi martirio y la temo. Todo eso es muy interesante. ¿Cómo en tan pocos años pudo ser usted tan desdichada? Hay seres que nacen para llorar. Casi niña quedé huérfana al amparo de un tío. Mi padre me dejó dos herencias que en este país valen mucho. Me enseñó música y escultura. Luego, al morir, me dejó un taller de estatuaria. Tuve pronto conciencia de mi situación y realicé grandes progresos en la escultura, hasta el punto de que era mi taller uno de los más reputados de la ciudad. Este crédito me imponía un trabajo muy grande, pero en cambio ganaba lo bastante para vivir con holgura. Me consideraba feliz. De ese modo cumplí 20 años. Trabajaba todo el día, a veces parte de la noche. Mi taller tenía dos puertas a la calle, una para la entrada
y otra ocupada por un aparador que yo tenía siempre lleno de pequeños trabajos en mármol. Esos aparadores son aquí muy conocidos. ¿No han visto ustedes ninguno? Sí, dijo Julín, aquí la torre inclinada de una vara de alto, allá el baptisterio de 4 pulgadas, más allá una borla de portier que si cae se hace trizas, y en encantadora confusión águilas de 2 onzas de peso, moscas que pesan 4 libras, bustos en miniatura de los más importantes personajes de Europa, perros blanquísimos que sirven de tinteros, Venus que caben en un bolsillo, culebras que sirven de portaplumas, abanicos de plumas que el aire puede quebrar, grupos de aldeanos, copias de cortas dimensiones de obras inmortales de Miguel Ángel, reproducciones de escenas históricas, frailes que juegan naipes, gamos finísimos que saltan oteros, objetos de heráldica, de tocador, de mesa. Ciertamente, tienen ustedes idea exacta de lo que son esos aparadores. Tenía yo, pues, uno en que cifraba mi orgullo y estaba limitado al exterior por una vidriera. Desde la calle veíase mi taller y en él yo siempre afanosa. Por entonces, varios hombres fijaron en mí las miradas, me requerían de amores, me perseguían, pasaban por delante del taller y se detenían como a contemplar los mármoles, pero en realidad para verme a través de los cristales. Ninguno de aquellos rondadores llegó a despertar mi afecto, hasta que un día un hombre se apoderó de mi albedrío. Era pobre, muy pobre, y se llamaba Andrea, y era lo que yo soy ahora, completamente ciego. Desde niño implacable enfermedad le arrebató la visión. Pronto emprendimos relaciones y en ambos pareció despertar una vehemente pasión que nos unió en el más puro de los amores. Supe que su mal era curable. Aquella noticia fue una gran dicha para mí, pero era preciso que sufriera una operación que manos muy hábiles debían practicar. Oí decir que había en París cirujanos capaces de dar a Andrea la vista, y desde aquel momento cifré todo mi esfuerzo en que mi amante se operase. Para ello se necesitaba mucho dinero, recursos de que no disponíamos ni él ni yo. No me acobardé ante la contrariedad y formé mi plan. Trabajaría ardorosamente un año, vendería mi taller quedándome reducida a vivir con lo que me produjera el empleo de oficial en otro taller, y con todas aquellas economías Andrea podría ir a París acompañado de mi tío. Después de curado sería mi esposo y después, cuántos ensueños, cuántas esperanzas. No quiero referir cómo se pasó ese año. Nuestras economías aumentaban a costa de infinitos sacrificios. 1000 veces vi llorar a Andrea besándome las manos con gratitud. Todo se hizo conforme lo pensamos. Algunos millares de francos fueron resultado de tanta constancia. Después, vendido el taller, llegó el momento de partir. Quedéme en Pisa habitando una modesta buarda, en tanto Andrea y mi tío partieron. Después de esa partida, aún aprovechaba yo mi soledad para hacer trabajos de escultura que vendía con suerte. Me ocurrió un día la idea de tallar en mármol una rosa. Esta rosa de mármol, pensé, será mi regalo de boda. Será para él, para mi dueño, para el hombre a quien amaba tan intensamente. Con tal propósito, puse todo mi ahínco en dar a un pedazo de piedra transportado de masa la vida y la belleza de la flor símbolo de mi nombre. Cuando estaba casi terminada la rosa, cuando me ocupaba un día en perfeccionar algunos detalles, sentí de pronto un dolor horrible. Una arista, un pedacito cortante de mármol había saltado dentro de uno de mis ojos y allí estaba implantado, produciéndome intenso dolor. Apelé de momento a los recursos que hallé a mano, pero todo fue inútil. Acudí a un médico y éste extrajo el cuerpo extraño, dejándome sujeta a un severo régimen. Aquella noche recibí carta de mi tío. Andrea había sido operado y en el último tiempo de la operación
penetró el primer rayo de luz en los ojos de mi prometido. ¡Qué feliz fui, Dios mío! En tanto, la herida recibida me hacía sufrir cruelmente. Pasaron muchos días y no curaba. Después de la herida vino la úlcera y una violenta inflamación se propagó al ojo sano. ¿Creen ustedes que haya en el mundo ser más desgraciado que yo? Tuve que guardar cama, me acometió la fiebre y al fin el médico pronunció su fallo. Mis ojos eran úlceras y ya no veía nada. La última esperanza desapareció y un día, reportándome de algunas horas de delirio, pude darme cuenta de la enormidad de mi desgracia. Era ciega. Aún tuve que resignarme para sufrir menos a que me nuclearan los ojos. Sí, me los sacaron. Órganos inútiles. ¿Para qué los quería? Sombras infinitas me rodearon. Estaba ciega, ciega incurable, pero en aquella noche veía reflejos de una luz que inundaba mi alma de esperanza. Andrea. Yo le besaré las manos, pensaba, como antes me las besaba él a mí. Lloraré de gratitud al saber que trabaja por mí, e iré a tientas por la casa, guiándome por las paredes, orientándome con mi instinto hasta encontrar en algún rincón mi regalo de boda, la rosa de mármol, la cruel que me cegó, y abarcándola con mis manos, recorreré sus contornos, acariciaré sus líneas, contaré una por una sus hojas y llevaré a los labios aquel objeto amado y lo llenaré de besos y de lágrimas. Supe rodearme de piadosa resignación. Tuve fortaleza bastante para no morir de pena. Un mes después, otra carta de mi tío me avisaba que, estando Andrea completamente curado, regresarían pronto. El día de llegada me hice conducir a la estación y cuando saltó Andrea al andén, al verme quedó indeciso. Mi tío le dijo: esa es Rosa, y él se abalanzó a mí, levantó de mis ojos las gafas y lanzó un grito. Yo me había arrojado en sus brazos y tocaba su cabeza y sus ojos para cerciorarme de que era verdad su curación. Andrea y mi tío supieron por mi relato cómo había yo cegado. Mi prometido me tomó de la mano y regresamos a mi buharda en silencio. Durante aquellos primeros momentos ni una sola vez oí que Andrea me llamara su prometida. No puedo expresar la intensidad de mi sufrimiento cuando sentí una dolorosa duda apoderarse de mí. Cuando Andrea me conoció, cuando empezó a sentirse atraído por mi influencia, era ciego. Mi voz, mis palabras, el contacto de mis manos, ya que no mi imagen, debieron hacerle formar de mí una idea elevada, lo bastante para amarme por admiración, por gratitud. Pero ahora había ya contemplado mi imagen, y no con sus atractivos naturales, sino desfigurada por la mutilación de mis ojos. Había hallado, al contemplarme con sus propios ojos, tan alta como el ideal, la realidad. Había resultado yo a sus ojos tal como me había soñado. ¿Me amaría siempre? Andrea me refirió con entusiasmo los detalles de la operación, las sensaciones de su alma al recibir el primer rayo de luz. De sus palabras deduje el profundo efecto que le había hecho la contemplación de París. Me hablaba de sus calles, de sus sitios de recreo, de sus edificios, y ahora se daba cuenta de que Pisa era muy distinta. París le había seducido, le había llenado de asombro. Pensó que él era el mundo, la felicidad, todo. Pero ¿y nuestros proyectos y nuestro amor? Un día, después de perplejidades y reticencias, me manifestó Andrea sus planes. Pisa era pobre de recursos, no ofrecía porvenir a quien le ansiara. París colmaba las ambiciones y allí quería partir. Durante su convalecencia había conocido a mucha gente. Los alumnos de la escuela de medicina fueron sus mentores y esperaba, con fe en el trabajo, prosperar allí lo bastante para abrirse camino. Sus palabras fueron estas: déjame partir, Rosa. 1000 industrias me abren en París los brazos,
en tanto que Pisa me ahoga con su atmósfera de nostalgia. Creo que allá me sonríe el porvenir. Cuando pueda contar con los necesarios recursos, te avisaré. Te avisaré ¿Para qué? Le interrumpí yo. Para que nos reunamos, para que yo pague la deuda que tengo contraída contigo. Espera, Rosa, espera. Mi orgullo me ordenó callar. 1000 veces tuve tentación de saltar al oído de aquel hombre y decirle, todo lo sacrifiqué por ti. Responde si esta separación no es un pretexto para el olvido. Me contuve. Ahogué mis sentimientos y aunque destrozada el alma por la pena, tuve fuerza para dominarme. Andrea marchó al fin. Prometió avisarme el momento oportuno para reunirnos, pero ese momento no llegó nunca. Miserable, exclamó Mauro Julín, dando sobre la mesa tan fuerte golpe que atrajo todas las miradas. Rosa sonrió. Yo estaba conmovido. Mauro miró fijamente y me preguntó sañudo, ¿qué opina usted? ¿Del rey de la creación? Aplastaría de buen grado, añadió, a ese hombre. ¿Y nunca supo usted de él? Sí, vive en la disipación, lo que gana como intérprete en los hoteles lo consume en orgías. Una vez, ignorándolo yo, mi buen tío, que ha muerto, le escribió haciéndole cargos por su conducta. Contestó, París es muy bello, demasiado bello para no olvidar ese claustro de Italia en que ustedes viven. Recuerdo esa cieguecita de que me habla, pero ¿qué quiere usted? Ella no ha sido como yo lo bastante feliz para curar. Desde aquel momento arranqué de mi alma el recuerdo de aquel hombre y le desprecié. Después de esas palabras, Rosa se despidió de nosotros. Tenía el semblante lleno de lágrimas, pero dominándose, inquirió cuál era nuestra residencia en Pisa. Luego alejóse mientras Julín y yo la contemplábamos tristemente. Temprano, al día siguiente, nos entregaron un paquete que persona desconocida había dejado para nosotros en la oficina del hotel. Dentro del paquete hallamos una primorosa obra estatuaria y unas líneas que decían, como recuerdo de Toscana, les envío la rosa de mármol. 1889. Manuel Seno Gandía. Nació en Arecibo, Puerto Rico, en 1955 y murió en San Juan en 1930. Médico, periodista, poeta, dramaturgo y narrador. Estudió medicina en España. Fue redactor de la Revista de Puerto Rico de 1886 a 1888 y director del periódico La Correspondencia. A fines de los 80 hizo su incursión en el campo de la narrativa con Rosa de Mármol en 1889, impreso por vez primera en la revista puertorriqueña, seguido un año después por Pícola, calificadas ambas por muchos como novelas cortas, pero en realidad son cuentos. Es reconocido como el novelista por excelencia del naturalismo puertorriqueño, con su colección Crónicas de un mundo enfermo, que incluye sus novelas La Charca, de 1894, Garduña, de 1896, El Negocio en 1922 y Redentores en 1925, publicada póstumamente y originalmente por Entregas. La Charca se considera una de las mejores novelas naturalistas de Hispanoamérica. Sus cuentos fueron publicados en 1958. Sus poemas también se publicaron póstumamente. El cuento Rosa de Mármol está incluido en Antología del Cuento Modernista Puertorriqueño, de Reinaldo Marcos Padua. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta
y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.